y esta decíamos que estaba en más de un punto, eh, digamos así, agarrado, y así lo simbolizábamos el empotramiento. Este tipo de apoyo, que está en forma continua agarrada a la estructura, a algún elemento, ya sea tierra o a otro elemento, se llama empotramiento y está restringiendo 3 grados, 3 grados de libertad. Si ahora tuviéramos un sistema de fuerzas exteriores y supongamos que tenemos una resultante de fuerzas exteriores, como esta. Supongamos que esta sea la resultante de las cargas exteriores. A efecto de explicar esto, vamos a decir que esto es igual ¿a qué cosa? Vamos a copiar esto. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a aplicar el tercer principio de la estática. El tercer principio de la estática nos dice que es posible agregar o quitar un sistema de fuerzas nulo. Entonces vamos a agregar un sistema de fuerzas nulo, pero ese sistema de fuerzas nulo lo vamos a agregar en lo que se llama el centro de gravedad del empotramiento, el punto de apoyo del empotramiento. Sobre esa dirección vamos a agregar un sistema de fuerzas nulo. Pero además ese sistema de fuerzas nulo, que son dos fuerzas, lo vamos a hacer que las dos fuerzas que vamos a agregar tienen la misma recta de acción de la fuerza P. Entonces vamos a agregar paralelo a la fuerza P dos fuerzas de la misma intensidad y sentido contrario, ¿sí? Entonces vamos a agregar una fuerza R que tiene la misma intensidad de la fuerza P, en donde en el punto A. En el punto A del empotramiento. Y otra fuerza, esta es una fuerza, también es una fuerza R, también es una fuerza R. Y otra fuerza R de sentido contrario y de la misma intensidad en el empotramiento. Esto también es R. Y hemos puesto el signo igual porque son iguales. ¿Por qué son iguales estas dos estructuras? Son iguales porque le hemos agregado un sistema de fuerzas nulo que es igual, ¿sí?, a dos fuerzas de igual intensidad y sentido contrario, pero además que tienen la misma intensidad de R. Por lo tanto, estas dos fuerzas no van a modificar el efecto sobre el cuerpo. Ahora, si tomamos en cuenta lo siguiente, voy a volver a dibujar esto, voy a volver a decir que esto es igual
Voy a volver a decir que esto es igual a esta fuerza R y esta fuerza R son dos fuerzas de igual intensidad y sentido contrario. ¿Sí? Por lo tanto, son, ¿qué cosa? Un par de fuerzas. Al ser un par de fuerzas, yo puedo decir que esta fuerza R, a ver, las voy a simbolizar para que, o sea, esta fuerza R más esta fuerza R, estas dos fuerzas son un par de fuerzas, ¿sí? Entonces, podemos decir que esto es igual a esta fuerza R que está aplicada en el punto de apoyo A del empotramiento, esta fuerza R, que está aplicada en el punto A del empotramiento, más un par M, ¿sí? Un par M. Y este par es, fíjense que es un par positivo, ¿sí? Es un par positivo, ¿sí? Que vamos a llamar M. A este par lo vamos a llamar M. Y hasta ahora decimos que esto es igual, o sea que tener esta fuerza aplicada R es igual a tener la misma R paralelamente a sí misma aplicada en el empotramiento más M. Y M, ¿a qué será igual? Es igual la intensidad de ese par, será igual a fuerza por distancia, donde esta será la distancia que separa ambas fuerzas, esa es la distancia D. Por lo tanto, ese par va a ser igual a P por la distancia D. Entonces, M es igual a P por D. A P por D. Entonces teníamos una estructura empotrada aplicada a una resultante, la resultante, un sistema de fuerza que tiene una resultante, y lo hemos reducido a la misma fuerza R, pero aplicada en el apoyo, ya no aplicada en un punto cualquiera del electrodo, sino aplicada en el apoyo. Pero más ha aparecido un par de fuerzas. Según la cuarta propiedad de los pares, sabemos que este par, ¿no es cierto? La cuarta propiedad de los pares decía que es posible trasladar un par a lo largo de su plano sin que el efecto se modifique. Y por lo tanto también podemos llevar ese par al empotramiento. Por lo tanto, hemos transformado una fuerza en un par y una fuerza. Hemos transformado esa fuerza aplicada en un par y una fuerza. La característica sí de que esa fuerza aplicada al empotramiento es igual a la fuerza dada y trasladada paralelamente a sí misma más un par que es igual al momento de la fuerza con respecto al punto del empotramiento P por D. Entonces este par es igual también al momento estático del momento de la fuerza R, ¿no es cierto?, con respecto al empotramiento. Muy bien,
Entonces, si ya tenemos las acciones, ¿sí? Si ya tenemos las acciones en el empotramiento, si ya tenemos las acciones en el empotramiento, ¿sí? Ahora pongamos las reacciones, ¿sí? Entonces, tenemos como, ya no tenemos esta fuerza aquí, ¿sí? Ya no tenemos esta fuerza aquí. La fuerza está, la acción está Juan Carlos. Oye, Juan Carlos, en Juan Carlos. en el Juan Carlos, empotramiento. ¿no tiene ningún barbijo por ahí que no estén usando? No, no tengo. Por favor, apague su micrófono. Coincidís el pa- Una acción que es una fuerza y tenemos un par, ¿no es cierto? Un par M, que son ahora las acciones. La fuerza R más este par M son las acciones. ¿Qué serán las reacciones? A una, a una fuerza, yo le puedo poner como reacción, cuarto principio de la estática, ¿sí? Le puedo poner una reacción. Entonces, las reacciones, ¿cuáles serán? Las reacciones serán a la fuerza, una fuerza. O sea que en este punto A, va a haber una reacción de vínculo que va a ser igual a menos R. ¿Sí? Va a haber una reacción de vínculo que va a ser igual y contraria a la acción. Por lo tanto, voy a tener acá una RA, una reacción de vínculo, una RA que va a ser igual, y contraria, digamos que es igual a menos R. Esa va a ser la reacción de vínculo que reacciona contra la acción fuerza. Y habrá a la acción del par, a la reacción del par, habrá un par, otro par que también será, ¿sí? De otro par, pero será un par de sentido contrario, ¿sí? Entonces, en el empotramiento habrá una reacción de vínculo, ¿sí? Que también es un par. Y este par será un par MA. Será la reacción de vínculo en el empotramiento, que es igual y contrario a la fuerza, al par actuante. El par actuante es M. Y el par reactivo en el empotramiento será un par MA, que será igual a menos M, ¿sí? En sentido contrario. Lo vamos a hacer mejor. Esto va a ser MA, que es igual a menos M. ¿Sí? Y con eso hemos equilibrado las acciones. ¿Cuáles eran las acciones? Las acciones eran un par equilibrado con otro par y una fuerza equilibrada con otra fuerza. Entonces tenemos la reacción de vínculo, que es una RA y una MA. Entonces, fíjense, ahora vamos a
desde la acción que teníamos de una fuerza aplicada en un punto cualquiera de la estructura, la chapa, la estructura está isostáticamente sustentada con un empotramiento que le restringe los 3 grados de libertad y las reacciones de vínculo serán una fuerza igual y contraria, una fuerza igual y contraria a la fuerza aplicada. Y un par que es igual en intensidad al momento de la fuerza con respecto al punto del empotramiento, P por D, y que tiene un sentido contrario al momento que produce la fuerza, contrario al momento que produce la fuerza con respecto al empotramiento. Y de esa forma es la reacción en el empotramiento. Y no tenemos más, o sea, es bien sencillo. Es una fuerza y una fuerza y un par. Permítame un momentito. Como esta. Esta es una estructura. Que puede ser, por ejemplo, una columna, ¿sí? Y que está empotrada. Está empotrada en una base de fundación, ¿sí? Entonces, vamos a decir que acá tiene un empotramiento, ¿sí? Tiene un empotramiento. Ese empotramiento a la estructura le ha restringido sus 3 grados de libertad. Y tenemos como acción, por ejemplo, supongamos que tenemos una fuerza, démosle dimensiones, para, supongamos que tenemos una altura h igual, qué sé yo, a 6 metros, 3 metros. ¿Sí? Y que aquí actúa la siguiente fuerza. Supongamos que tenemos una fuerza triangular, ¿sí? Una fuerza triangular como esta. Y que tenemos además otra fuerza como esta en este punto. Y supongamos que está girada, la voy a girar. No, la voy a girar al revés. Serían 135 grados
girar más. Serían 360 menos 45. 315. Ok. Y que está con la horizontal 45 grados. ¿Sí? Y esta es una carga P. Una fuerza P. Y supongamos que esta fuerza sea igual a 10 toneladas. Y aquí tenemos una carga distribuida que tiene una intensidad de carga Q igual a ver, para que no se vaya muy lejos, Q igual a 3 por 3, 9, a 4 toneladas por metro de intensidad. Y esa es la intensidad de carga Q. Entonces, en el método gráfico, ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento es encontrar la resultante de las cargas exteriores. Y para eso hacemos un polígono de fuerza y elegimos una escala de fuerza. Entonces primero tenemos que encontrar la resultante de las cargas distribuidas. ¿Sí? La resultante de las cargas distribuidas. A ver, voy a hacer esto, permítanme, lo voy a hacer en escala porque si no nos va a salir resultado. Ahí está en escala, H igual a 3. ¿Sí? Esto ahora sí está en escala. Tenemos esta fuerza que sí está a 45 en escala. Y esta es la carga distribuida que la vamos a poner aquí. Y por lo tanto, la resultante de esta carga distribuida sabemos que está a 1/3, o sea que está a 1 metro. Entonces voy a marcar 1 metro. Esto lo vamos a hacer de 1 metro. Y por lo tanto la resultante desde el punto de la línea del empotramiento en horizontal está a una altura de 1/3 de la base, como sabemos, o sea que está a 1 metro. Había estado el puntito rojo ya. Está bien, está perfecto. Entonces la resultante de esa carga distribuida, ¿no es cierto? De esa carga distribuida es una fuerza R1, ¿sí? Que está en su centro de gravedad. Y esto es R1 que va a ser igual a 4 por 3, 12 dividido 2, 6 toneladas. ¿Sí? Entonces ahora trazamos el polígono de fuerza.
tenemos una fuerza R, ¿sí? Tenemos una fuerza R1 que vale 6. Voy a elegir una escala de fuerza. Voy a hacer una escala de fuerza de 2 toneladas por centímetro. Por lo tanto, te van a hacer 3 centímetros. No sé, capaz que se va a... Esto es 10 toneladas. Por lo tanto, serán entre 2, serán 5 centímetros. ¿Sí? Serán 5 centímetros. Y la resultante será una fuerza igual y contraria, perdón, la resultante será la unión del origen del primer vector hasta el extremo del último vector, que en este caso es este de acá. Lo voy a hacer un poco más grande para hacerlo más exacto posible. Y por lo tanto, esta era la fuerza R1, que era igual a 6. Y esta es la fuerza P que estaba acá, que valía 10. Entonces, esta es la fuerza P, igual a 10. Y ahora tendríamos que calcular. ¿Y a qué ángulo estaba la fuerza P, ingeniero? Estaba la fuerza P, estaba sobre la horizontal, está a 45 grados, ¿ok? Ya, ingeniero, gracias. O sea que esto es 45 grados. Bueno, entonces ahora las reacciones de vínculo, ¿qué serán? Esta es R, que es la resultante de las cargas exteriores. Esta es R. Entonces, ¿por dónde pasa R? ¿Sí? Voy a dibujar esto en otra parte, porque si no lo voy a pasar a otro lado. Permítame. ¿Sí? Ahí está el polígono. Ahora, la fuerza, el resultante, ¿por dónde pasa? Pasa por la intersección de la recta de acción de las dos fuerzas que tenemos, o sea, en la intersección de la fuerza P y en la intersección de la fuerza R1. R1 pasa por ahí. Obviamente hay que hacerlo con el cuidado que corresponde para encontrar exactamente dónde es el punto de intersección. Y por lo tanto, si este era el vector representativo de R, el vector fuerza, R pasa por la intersección de estas dos rectas. Y esa es la resultante de las cargas exteriores. ¿Sí? Este es R. Entonces, ¿qué nos dice el método? Entonces elegimos una escala de fuerza. Se determina la resultante. No, ya está la resultante de las cargas exteriores.
se elige una escala de fuerza, se calcula la resultante total se calcula la resultante total R en el polígono, pongamos aquí con un polígono con un polígono de fuerza. Luego se determinan las reacciones de vínculo. Se determinan las reacciones de vínculo de la fuerza y del par. De la fuerza y del par. Entonces, ¿qué nos decía el procedimiento? Que la reacción de vínculo era una fuerza igual y contraria, ¿sí?, a la fuerza y paralela a la fuerza activa, ¿sí? Entonces, la reacción de vínculo en este punto A, en el empotramiento, es una fuerza y un par. Entonces, tendremos en este empotramiento, en este caso, tendremos una fuerza igual y contraria a RA en la misma dirección, pero de sentido contrario, ¿sí? Entonces habrá acá una reacción de vínculo que será RA. Vamos a usar nuestra convención, le vamos a poner café, como siempre, color café. Y esta será la reacción de vínculo, que es igual a menos RA. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto vale RA? ¿Están haciendo, jóvenes? ¿O están mirando la película nomás? Estamos haciendo, ingeniero. A ver, ¿cuánto da RA? ¿Verdad? ¿Cuánto da R? 15. Todavía no lo he sacado. 15 ahí me Todavía. salió. 15 ya, a ver, yo voy a ver cuánto me da. 3,52. 3,52. Estoy haciendo mi escala del Excel. 6,48. 6,48. A esto tengo que sacarle la raíz cuadrada. Ya tengo una función que me calcula esto más por 2, que es mi escala, 14,75. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Entonces, si ustedes dicen que le da 15, ¿le da? Sí, 15, ingeniero. Muy bien. Entonces, ustedes han hecho mejor escala que yo. Lo que pasa es que para hacer escala con esto hay que ser muy preciso en el dibujo y eso lleva tiempo, ¿sí? Por eso cuando hago los ejercicios, los hago también analíticos y después
y después corrijo el gráfico, ¿no es cierto?, para hacerlo más exacto, para que como documento quede bien hecho. Ok, entonces RA, sí, va a ser igual con ese sentido contrario a 15 toneladas. Más un par que será una fuerza, pero un par que será igual al momento estático de esta fuerza con respecto a este punto. Entonces aquí tendremos una distancia en forma perpendicular desde esta fuerza hasta esta fuerza en forma perpendicular, ¿sí? Y esta distancia 1,63 con 0,78 más QR. ¿Cuánto les da esa distancia? A mí me está dando 1,8. ¿Cuánto está esta distancia? Da igual. ¿A cuánto? 1,8 igual a mí me sale, ingeniero. 1,8, perfecto. 1,8. O sea que más o menos la escala esa está bien. Por lo tanto, el par empotramiento, ¿sí? El par M igual a, en este caso, R por D, será igual, ¿no es cierto?, a la fuerza que vale 15 por 1,8 y dará 27, ¿sí? 27 toneladas, igual. Y este será igual, lo voy a colocar acá, a 27 toneladas. O toneladas por metro si quiere. Tonelámetros o toneladas por metro. Entonces ese par es el sentido de ese par empotramiento. El sentido de este par empotramiento es igual y contrario al momento del par que produce la fuerza con respecto al punto A. Entonces este es MA, que está acá. Este es MA. MA igual a 27. Esta es RA, lo voy a poner aquí. Y esta es MA, el par de empotramiento, ¿sí?, de 27 toneladas por metro. ¿Ok? ¿Alguna duda? Creo que lo suficientemente sencillo. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene duda? Nadie tiene duda. Qué bueno. Sigamos entonces. Ahora, ¿cómo? Ingeniero, Sí, disculpe, señor. la fuerza en el punto A no debería ser contraria a R después de reemplazarlo por el momento. Sí, A ver, perdón, no debería ser igual a R en el mismo sentido. No, es contrario. Fíjense. Volvamos aquí, ¿no es cierto? Hemos dicho que la reacción de vínculo, porque hay que equilibrar. Entonces, la acción que es R, la equilibro con una reacción que tiene que ser equilibrante, de sentido contrario necesariamente, y con la misma dirección, ¿no es cierto? Y de sentido contrario. Siempre de sentido contrario.
¿Ok? Ok, ingeniero, gracias. Entonces aquí, por eso acá, ¿no es cierto? Esta es contrario, es contrario. Muy bien. ¿Qué pasa en el método analítico? ¿Qué pasa en el método analítico? Vamos a copiar la estructura de nuevo. Hemos dicho que siempre que hagamos un cálculo analítico, nunca hagamos sobre los valores o el dibujo del método gráfico. Siempre hay que hacer la estructura de nuevo, ¿sí? Entonces tenemos esto y tenemos esto que no. O sea, tenemos la estructura de esa manera. Entonces sacamos la resultante, ¿sí? Tenemos la fuerza P, ¿sí? Y ahora, ¿cuál es el primer paso del método analítico? Debe evidenciar las incógnitas. En un empotramiento, igual que en el apoyo, igual que en el apoyo fijo, ¿no es cierto? No sabemos cuál va a ser la dirección de la reacción de vínculo. Por lo tanto, ¿no es cierto? Igual que en el apoyo fijo, vamos a suponer descompuesta la fuerza que está en el apoyo fijo, en este caso del empotramiento, la vamos a suponer descompuesta también en dos direcciones, es decir, una fuerza HA y una fuerza B sub A para evidenciar. Entonces vamos a tener una HA, vamos a tener una HA y le vamos a poner el sentido que querramos. Ya sabemos que es el sentido que nosotros queramos. Esta será una B sub A y una HA. Los sentidos, le ponemos el sentido que deseemos, ¿sí? Pero obviamente esta tiene que ser bien horizontal. La voy a correr un poquito más para que se vea, pero sabemos que está en el empotramiento, ¿no? Pero en esa dirección. Una HA y lo mismo la B sub A, ¿no es cierto? Está en el punto del empotramiento la B sub A. ¿Sí? Y ahora también hay que evidenciar el par de empotramiento, ¿sí? También hay que evidenciar el par de empotramiento, ¿sí? Entonces vamos a decir que también aquí va a haber un MA, también va a haber un MA, y el sentido que le damos al MA, ¿sí? Puede ser también cualquiera, ¿sí? Entonces vamos a decir que además va a haber acá un MA en el empotramiento, un MA que lo vamos a evidenciar. Igual que si fuera como cualquier otra reacción, vamos a tener un MA. Como y lo estoy poniendo aquí positivo. ¿Ok? Lo estoy poniendo acá positivo. ¿Por qué? Porque quiero ponerlo positivo. Igual que al evidenciar las incógnitas de la fuerza, les pongo un sentido cualquiera, también al par le pongo un sentido cualquiera. Y bueno, y ahora planteamos las incógnitas, las ecuaciones. Plantear las ecuaciones de nulidad. ¿Sí?
plantear las ecuaciones de nulidad. Para plantear las ecuaciones de nulidad, podemos plantear ecuaciones. A ver, ¿qué ecuaciones plantearían? ¿Qué ecuación plantearían? Hello. Sí, una sumatoria de fuerzas horizontales. En una sumatoria de fuerzas horizontales, ¿qué voy a tener? Voy a tener una R1 positiva, una R1. A ver, voy a empezar por abajo. Voy a tener una menos HA, ¿sí? Una HA negativa. ¿Por qué? Por el sentido que le he dado. Más una R1, ¿sí? Más qué cosa, más la proyección horizontal de esta fuerza P, más la proyección horizontal de esta fuerza P, la voy a poner segmentada para decir que es una fuerza que es de su proyección. ¿Okay? Y esta va a ser una P, P', llamémosle P', que va a ser igual a P por P coseno de 45 grados. Lo voy a poner aquí abajo. ¿Sí? P por coseno de 45 grados. Y será una proyección positiva, ¿no es cierto? Entonces, más P por coseno de 45 grados igual a 0, porque no tengo más fuerza horizontal. Por lo tanto, de aquí despejo, ¿no es cierto? Despejo HA. HA va a ser igual a R1, HA, a ver, un momentito. Ingeniero, HA no sería negativo. Sí, señor. Sí, señor, eso es lo que estaba haciendo. H es negativo. Cuando estaba despejando ya me di cuenta que le había puesto mal el signo. Entonces HA va a ser igual a R1 más P por coseno de 45 grados. ¿Sí? Y por lo tanto HA va a ser igual a P que vale, R1 que vale 6 más 10 por el coseno de 45, 0, si no recuerdo mal es 71, ¿no? Raíz cuadrada de 2 sobre 2, ¿sí? Y esto será igual, ¿sí? Entonces HA va a ser igual más 6 más 7,70, no 79, 0,7. Este de aquí no es 79, este es 70, 71 es la raíz cuadrada de 2. Entonces HA vale esta. ¿Está bien? Verifiquen. Sí, ingeniero. Sí. Está bien. Ok, gracias. Entonces eso es vale HA. ¿Qué hacemos ahora? Podríamos hacer una sumatoria. Voy a trazar una raya aquí para dividir estas dos operaciones, ¿ya? Para ocupar este espacio acá. Entonces vamos a hacer una sumatoria
de fuerzas verticales. ¿Sí? Una sumatoria de fuerzas verticales. La sumatoria de fuerzas verticales sería ¿qué cosa? Sería igual. Igual vamos a tener una proyección vertical de esta fuerza P en forma vertical. Esta es la fuerza P, la voy a llevar aquí. Y esta es igual a P segunda igual a P por seno de 45 grados. Entonces, una sumatoria de fuerzas verticales me va a dar, por el sentido que le he dado a B sub A, será más B sub A menos P por coseno de 45 igual a 0. Quiere decir que B sub A, seno por seno de 45, o sea que B es igual a 10 por seno de 45. O sea que B sub A va a ser igual el seno de 45 igual al coseno de 45, y por lo tanto esto va a ser a 7,7. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Perfecto. Ahora me falta B sub A. ¿Qué hago para encontrar B sub A? Perdón, MA. ¿Qué hago para encontrar M sub A? ¿Qué me dicen? Sumatoria de momentos en A, donde la incógnita sería el momento de A, y obviamente haciendo otra la sumatoria con todas las fuerzas más que están ahí. Ya, ¿momento en dónde me dice? Momento en A. Ya. Pero si yo saco un momento en A, no se anula MA. En cualquier otro punto. A ver, la pregunta que he hecho es, si tomo momento, ¿se anula el momento MA o no? ¿El par MA se anula o no? Mm, Sí, Sanabria, creo que sí. Ah, ¿ha visto? Esa es parte teórica. A ver, ¿quién responde? A ver, quiero ver la teoría. Del par no es una repetición, porque el par son dos fuerzas, el momento estático de esas dos fuerzas que representan este par, ¿no es cierto?, con respecto al punto A, con respecto a cualquier punto es constante igual a la intensidad del par, por lo tanto no se va a anular, ¿sí? Por lo tanto puedo tomar momento con respecto al punto A. Entonces una sumatoria de momento igual a 0 con respecto al punto A me va a dar igual a R1 por 6 más P por el coseno de 45, no es por 6, pues, es por 1. La distancia es 1, la fuerza es 6. R1 por 1, esta distancia es 1, ¿sí? Esta distancia de aquí es 1 metro. Entonces, R1 por 1 más P por coseno de 45 grados por 6. Por 6, perdón, Sería por 3. por 3, sí señor, por 3, igual a 0. ¿Sí? Perdón,
Perdón. Vamos por orden, ¿ya? Entonces, el par MA es positivo. ¿De acuerdo? El par, ¿por qué lo pongo positivo? Y le voy a poner aquí signo más para que quede claro. Le estoy poniendo más MA porque el sentido que le he prefijado es positivo. A ver, permítame hacer algo para que quede claro, para que quede claro el ejercicio. Esta altura de acá es 6. Lo voy a dejar bien claro. Estaba pensando en el ejercicio anterior. Entonces, esta altura, ¿no es cierto? Son 3 metros. Ok, ahora sí. De nuevo, si más MA más MA. Y decía, lo vamos a dejar muy claro que es positivo. ¿Por qué? Porque el sentido que le he prefijado al par en el empotramiento es positivo. Entonces aquí despejamos, MA va a ser igual a R1, que vale 6 por 1, más P, que vale 10 por 0,71 por 3. Le voy a poner el signo por aquí. Ok, entonces MA. ¿No cambian de signo, ingeniero? ¿Ni uno? MA, a ver, todos cambian de signo. Este es negativo, este es negativo. ¿Y no era por 6, ingeniero? ¿Cómo? Y este es... ¿Cuál por 6? R1. Pero No, la distancia, la intensidad, perdón, es que aquí me he equivocado, es 6. La distancia es 1, porque es la distancia de la fuerza al centro de momento. Y en este caso, el centro de momento está en el punto A. Por lo tanto, el momento de esta fuerza, ¿sí? El momento de esta fuerza, con respecto al punto A, la distancia es 1 metro. Entonces, R1, que es igual a 6, ¿sí? Aquí también este es negativo porque cambian de signo. Este aquí va a ser negativo. Correcto. Ahora sí. Entonces, MA va a ser igual. MA va a ser igual a más 6 menos... ¿cambió 7. positivo, ingeniero, el 6? No, es negativo. Este es negativo. ¿Lo anotó 2 veces, ingeniero? Ok. Ahora, ya, hagámoslo directo entonces. Entonces, esto va a ser igual a 6. En realidad es negativo, ¿no es cierto? Negativo menos 6 menos 10 por 0,7071 por 3. 27,2. ¿Cuánto teníamos en el gráfico? En el gráfico sacamos 27. Bueno, ahí estamos. Entonces, quiere decir que estamos bien. ¿Sí? Entonces, este es el valor del momento. MA
vale 27,2. Quiere decir que nuestro gráfico está también, está bien. ¿Sí? Ahora, las incógnitas tenemos que ver si son positivas o negativas. Entonces, si la incógnita, si la HA es positiva, mantiene su signo. B sub A es positiva, mantiene su signo. Sin embargo, el par es negativo. Ojo, no quiere decir que el sentido sea negativo. ¿Qué quiere decir? Pregunto, ¿qué quiere decir? El sentido es contrario. Correcto. Entonces decimos, esto está mal, ¿no es cierto? Esto está mal. No es este sentido y es el sentido contrario. ¿Sí? Entonces aquí le voy a poner sentido contrario y para eso le voy a hacer flecha a los dos lados. Entonces, este de aquí no es y este de acá es correcto. Entonces, el MA, sí, en realidad es este valor. ¿Sí? Ok. Ahora vamos a verificar FA del gráfico. Entonces, tenemos que B sub A, es igual, B sub A es igual a 7,07 y HA es igual a 13,07. Y por lo tanto, ¿no es cierto? FA va a ser igual a más esto, raíz cuadrada de esto y de esto. 14,86. ¿Y cuánto teníamos en el gráfico? FA 15. O sea que estamos bien, ¿ok? Estamos bien. Entonces vamos a hacer una cosa para dejar un ejercicio, que si esto lo hacemos bien, esto nos está dando 14, perdón, FA nos está dando 14,86. Quiere decir que esta fuerza en realidad es 14,86. Y para no ser exquisito, 14,8, pues no voy a poder medir más, no voy a poder medir más de 3 números en una escala, ¿no es cierto? Entonces 14,8 y este que sea 14,8, digamos que hemos medido bien en las paralelas y que el momento, ¿no es cierto?, el par es 27,2. A ver, ¿qué pasa si yo le pongo 14,8 por la distancia que era 1,8? Daría menos. Daría menos y nos está dando acá, bueno, pongamos que ya dejémoslo así como resultado gráfico, ya no podemos ser exactos, pero más o menos que nos da 27 aquí en el gráfico, en el analítico nos da 27, o sea que es error aceptable, pero si se hace con más cuidado las escalas, seguro que nos va a salir
más aproximado. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna duda? Ingeniero, disculpe, ¿puede repetir qué era lo que significaba que sea negativo en la sumatoria de momentos, MA? Ya. Recuerdan que en el método analítico evidenciábamos las incógnitas y las incógnitas las poníamos en cualquier sentido. A esta HA la puse en sentido negativo, en esta B sub A, ¿no es cierto?, la puse en sentido positivo, y el par lo puse, ¿no es cierto?, en sentido positivo. Por lo tanto, cuando yo pongo la ecuación del momento en cualquier parte, como es este caso, el MA es positivo porque el sentido que le di es positivo. Y en el método analítico decíamos que una vez hemos calculado todas las incógnitas, verificamos si son positivas o negativas. Si son positivas, quiere decir que el sentido prefijado estaba correcto. Lo mismo sucede con el par. En el par le pusimos un sentido positivo, pero la incógnita dio negativa. No quiere decir que el MA, que el sentido de MA es negativo. Quiere decir que el sentido de MA es contrario al prefijado. Lo voy a poner aquí. Por ser el par MA negativo, quiere decir que el sentido correcto del par reactivo debe tener sentido contrario, debe tener a ver, un ratito. Por ser el par negativo quiere decir que el sentido del par reactivo debe ser sentido contrario al sentido prefijado que se hizo en la ¿Ok? ¿Queda claro ahora? Eso es muy importante. Igual que la fuerza, si la fuerza es negativa, quiere decir que su sentido es negativo. No quiere decir que su proyección es positiva o negativa. Entonces, con esto hemos verificado también con el sentido, los sentidos y las intensidades del método gráfico. ¿Sí? A ver, hagamos uno. Les voy a poner un ejercicio, ¿sí?, para que hagamos ahora mismo. Voy a copiar parte de esto. Supongamos que tenemos esto. Tenemos ahora que acá tengamos 6 metros. Y ahora la estructura además es así. ¿Sí?
Esto que tenga 0,6, y estos sean 3 metros. 1,5, 0. Y que la estructura además sea así, ¿ok? Estos son 6 metros. 6 metros es la altura. Y que esto de acá es una carga distribuida, uniformemente distribuida que vamos a tener acá arriba. Esto vamos a llamar un Q1. Y acá arriba le vamos a poner un Q2. Vamos a poner un Q2 que sea igual. Esto va a ser, esto le vamos a cambiar. Esto lo vamos a hacer 3. Q3 por 6, 18. Va a ser 9. Esto es 3. Esto sería 4 por 3, 12. También, dejémosla ahí con 4. Y esta distancia en vertical va a ser igual a 3. Metros. Y vamos además vamos a poner una fuerza, pero vamos a complicar un poco más. ¿Sí? Y vamos a girar esta fuerza. Esta fuerza la vamos a girar. No, la vamos a hacer al revés. Le vamos a poner una fuerza P más aquí, en el extremo. P igual a ver, eso va a ser 3 por 6, 18. Esto va a ser 9. 9, 4. Y esta va a ser... Lo voy a poner vertical esto. Okay. Y esta va a ser P igual a 5.
Bueno, adelante, jóvenes. Vamos haciendo, ¿qué? Vayan haciendo ustedes, yo también voy a ir haciendo, ¿sí? Ese 45 no representa nada, ¿no, ingeniero? No, este nada, este ya no es nada. Esta R es igual. Y ahora hay que calcular esta R. Uno 35, 35. Cuatro. Y eso por 4. 10,46 me está dando. ¿Cuánto le da la resultante? Por favor, si alguien ya le ha calculado. ¿Alguien calculó la resultante? 9,9. 9,9. ¿Alguien más, por favor? 9,6. 10,4. 9,6, ingeniero. 9,6. 10,7. A ver. Ya, le vamos a poner, le vamos a ver 9,4, 9,6. Y vamos a ver en el analítico cuánto nos da, ¿ya? Pero aquí tendría que ser Mío 11 más o menos, ingeniero, 11,1. bueno, verificaremos después en el analítico, ¿ya? A ver quién tiene razón. Pero este de aquí es 9 y este de aquí es 6. 9. ¿Cuánto le dije que me daba a mí? 10,40 y algo le digo a usted, ingeniero. Le voy a poner 10,4. ¿Ok? Porque da como 10,8. Ya lo he calculado analíticamente. Ya hice un calculito rápido. Ya, ok. Ahora tenemos que trazar una paralela por el empotramiento, una paralela por el empotramiento paralela a la resultante. ¿Sí? Esta paralela a la resultante por el empotramiento. Y ahí vamos a calcular la distancia de... Por ahí, el que ha sacado la resultante está por ahí más o menos, por donde yo le he dibujado. ¿O todavía no lo han encontrado? Ingeniero. Ingeniero está por ahí. Por ahí más o menos, ok. Ahora hay que calcular esta distancia de... ¿Sí? Este que pasa por ese punto. Por ahí. Entonces hay que calcular esta distancia de...
Y esa distancia D a mí me está dando 0,75. 0,39. $0,85 más o menos me está dando esta D. Y por lo tanto, habrá una reacción de vínculo igual y contraria a esta. Una reacción de vínculo igual y contraria a esta. En este punto, el D está mal calculado. Perdón. El D está mal calculado. Ahorita corrijo el D, ¿ya? Esta va a ser la RA. Esta D está mal. Cero 0,65. ¿Alguien calculó de? Yo, ingeniero, me sale 1.33, 30. A ver, ¿alguien más? Una pregunta, dependiendo al punto polar que le pusimos y el polígono funicular, ¿varía la distancia? Porque a mí me sale mucho más grande. No, no debería variar. O sea, la ubicación de el punto este donde se intersecta el primero y el último lado puede ser que varíe, ¿no es cierto? Pero siempre tendrá que estar sobre esta recta de acción de la resultante. O sea, que la ubicación de la resultante es única, ¿sí? O sea, que esa distancia debería ser única, digamos. A ver, ¿alguien sacó cuánto me dijo? ¿Uno cuánto? 30. ¿Perdón? 1.30. Ya, ¿alguien más? Igual supongo que mal, pero 1,9, 1,8, 1,9. Ya, ¿alguien más? 1,6. A ver, voy a hacer un calculito, ¿ya? Voy a hacer un cálculo. 9. Tiempito más. En el método analítico, ¿ok? Voy a volver a copiar la estructura. Voy a sacar lo que no corresponde. Lo que tenemos es eso.
Entonces, evidenciamos las incógnitas. Vamos a tener una B sub A. La voy a poner hacia arriba. Una B sub A, evidenciando las incógnitas. Una HA. La voy a poner horizontal. Esta será la HA. Y tengo que evidenciar también un par. Y en este caso voy a evidenciar el par negativo, ¿ok? El MA lo voy a evidenciar negativo. Y ahora planteemos la ecuación del método hagamos una sumatoria de fuerzas verticales. Una sumatoria de fuerzas verticales. Esas sumatorias de fuerzas verticales van a ser, vertical va a ser B sub A, ¿qué más? Menos R2 y más P igual a 0. No, P igual a 0. O sea que B sub A va a ser igual a R2 menos P igual a R2 que vale 12 menos P que vale 5 igual, entonces B sub A igual a 7. Esa es B sub A. Hacemos una sumatoria de fuerzas verticales, horizontales. Una suma de fuerzas horizontales que nos va a dar R1, o si quieren menos HA más R1, y no hay más nadie, ¿no es cierto? Horizontalmente no hay más nadie, igual a 0. Por lo tanto, HA va a ser igual a R1. Por lo tanto, HA va a ser igual a F1, que es igual a 9. Y ahora igual hacemos una sumatoria de momentos en el punto A.
sumatoria de momentos del punto A, que será igual a R1 por la altura es 6 metros por 2, más R2 por la distancia de 3 por 1,5, más o menos P por 3. Menos MA. ¿Por qué? Porque MA es negativo. Porque el sentido que he prefijado de MA es negativo. Y eso igual a 0. Igual a 0. Por lo tanto, MA va a ser igual a todo esto con signo A. Por lo tanto, eso va a ser igual a MA va a ser igual a R1, que vale 9 por 2 por 1,5. No, por 2 está bien, por 2. Más R2, que vale 12, más 12 por 1,5, menos 5 por 3. MA va a ser igual a 18 más 18 menos 15, si no me he equivocado. Está mal. 18 más 18 está bien. Verifiquen, por favor. Sí, ingeniero, está bien. Ahora vamos a calcular RA. Entonces, B sub A es igual a, ¿cuánto es B sub A? B sub A es igual a 7, más B sub A es igual a 7, más HA es igual a este 9 de acá, y por lo tanto RA será igual a este con este. 11,4. ¿Cuánto teníamos en el gráfico? Teníamos 10,4. ¿Sí? MA teníamos 11 y aquí MA tenemos 21. O algo no está bien, ¿eh? No puede haber tanta diferencia. No puede haber tanta diferencia. Genera una preguntita. Disculpe la pregunta. ¿Cómo le determinó los signos a la suma en MA? ¿Cómo le determina el signo aquí? Por ejemplo, a R1 más R2 menos P. Eso. ¿El momento? Sí, ingeniero, ahí en un momento. ¡Wow! Tercer día de clase. A mí igual ingeniero, casi 2 me salió la distancia. Igual, casi 2. Casi 2. Así sí. 1,8 me salió. 1,95 pasa. Ya, ok, le vamos a hacer caso al 1,95. ¿Sí? Entonces el M va a ser 11,4 por el 1,95. Ahora sí, 22. Está bien. Entonces, hay que hacer mejor. Yo lo voy a rehacer este ejercicio bien a escala. Pasa que lo he hecho muy rápido.
¿sí? Lo voy a hacer bien a escala y ahora sí estamos. Disculpe, ingeniero, tengo una pregunta. Sí, señor. Ahí en el ejercicio por el método gráfico, Sí. usted para encontrar la primera resultante intersectó P con R1. Igual pudo haber intersectado R1 con R2 para encontrar la primera resultante y de ahí recién. Ojo, yo no he sacado el resultante parcial. Yo he hecho un Ay. polígono funicular. Por eso P sub 1, P que viene hasta abajo, y R, a ver, esto está Ahí revés. puso. Ahí. Esta de acá. A ver. La R2 está bien. Ah, no está bien. Y P viene hasta acá arriba. Entonces, este es el lado 1, este es el lado 2, este es el lado 3 y este es el lado 4. Entonces, a ver, permítame trazar otro polígono funicular. Este es paralelo a este. Este es paralelo a este. Hasta que sigue aquí. Este es paralelo. ¿Saben cuál es el problema? Que tengo dibujadas las fuerzas muy gruesas y por eso no lo estoy pudiendo hacer bien en escala. De todas maneras lo voy a dibujar de nuevo. No me varía mucho. Ya, ok. La estructura está muy gruesa y por eso no puedo dibujarla bien en escala. Pero bueno, esa es la idea, ¿no es cierto? Ustedes háganlo bien. Yo de todas maneras lo voy a rehacer y una vez que esté rehecho bien a escala, se lo voy a reenviar. ¿Ok? Eso es, jóvenes. Lo que es el empotramiento. ¿Ok? HA9. Y esta B sub A igual a 7.